Gracias a Dios por esta hermosa tarde en que tenemos libertad para alabar y bendecir su nombre y para poder estudiar su palabra. Hoy miércoles es miércoles que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Y le damos gracias a Dios por esto. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Porque es lo que vamos a estudiar. Queremos conocer más a Dios. Es aquí, en la preciosa palabra de Dios, donde Él nos revela más de sí mismo. Porque el hombre no puede conocer a Dios si no es a través de su palabra y a través del Señor Jesucristo, como bien lo dice ahí en Hebreos, que Dios ha hablado muchas veces y en muchas maneras, y vamos ahí al libro de Hebreos, al libro de Hebreos, que dice, Hebreos 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así es que no podemos conocer a Dios sino solamente a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios y Jesucristo es uno, así es que para conocerle tenemos que escudriñar. Y hoy vamos a comenzar lo de la doctrina bíblica. También le damos gracias a Dios por la vida del apóstol Germán Ponce, que nos está permitiendo llevar este manual de corderitos. Que Dios le bendiga al apóstol ser Germán Ponce y también al apóstol Sergio Enríquez. Le damos gracias, pues han sido de bendición sus vidas para todos nosotros. Le rogamos al Dios Todopoderoso les bendiga. Y pues vamos a continuar y vamos a orar para poner esto en manos de Dios, que sea el mismo Espíritu de Dios el que nos permita el que nos dé revelación acerca de la palabra de Dios. Yo sé que muchos ya vienen llegando del trabajo, cansados, el tráfico, lo que estamos viviendo, tiempos difíciles, pero el Señor nos dice en su palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y este tiempo dediquémosle a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y le vamos a pedir que nos vivifique conforme a su espíritu y que nos vivifique conforme a su palabra. Aquí en el Salmo 119, y podemos también orar con él, en el Salmo 119, si nos vamos a él, y ya vamos a comenzar a orar. Con este salmo a mí me gusta mucho orar para comenzar las escrituras, no es una fórmula, pero es que declaramos la palabra de Dios. Entonces, meditándola, repitiéndola, nos la vamos aprendiendo y es una forma de meditar y memorizar su palabra. En el Salmo 119, vamos aquí, dice, casi al final. Aquí en el Salmo 119, versículo 169 dice, llegue mi clamor ante ti, Señor, y conforme a tu palabra, dame entendimiento. La palabra de Dios nos va enseñando a orar y vamos a declararlo en esta tarde. Padre bueno, Padre omnipotente, a través de tu Santo Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que llegue nuestro clamor ante ti, Señor,
y que nos des entendimiento conforme a tu palabra. Llegue nuestra súplica delante de ti y líbranos conforme a tu palabra. Profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque tus mandamientos son justicia. Señor, pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Te rogamos, Padre, en esta tarde, para que por medio de tu Espíritu Santo nos vivifiques conforme a tu palabra, nos vivifiques conforme a tu Espíritu Santo y nos dé sabiduría, no de la terrenal, porque esa no proviene de ti, sino de tu sabiduría, Señor. Te lo suplicamos para que cada día conozcamos más a nuestro precioso Señor y Salvador, y a través de él también te conozcamos a ti, Señor. Y unidos a la vid verdadera que es Jesús y su palabra en nosotros y nosotros en él, demos mucho fruto para que cuando él venga nos encuentre, Señor, sirviéndole. Todo esto te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, al cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Amamos tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues le damos gracias a nuestro Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí reunidos, y a corazones también generosos que también han hecho donaciones para que pues también sigamos por esta plataforma y podamos llegar hasta sus hogares, y también las personas que verán más tarde esta clase. Estamos en la lección ya 21, gracias a Dios, gracias a Dios. Y si se recuerdan, la lección anterior fue lo del tabernáculo de Moisés. Esta la estoy poniendo aquí, nada más es un resumen de lo que fue la clase pasada, que fue la lección 20, el tabernáculo de Moisés, pero es que esta clase que vamos a iniciar tiene mucho que ver con la anterior. Por eso aquí puse este pequeño resumen en que el Señor dijo a Moisés: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, en Éxodo 26:30. Y como dice en Hechos 7:44, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Así es que Moisés llevó a cabo esta obra extraordinaria porque le había sido mostrada. Además, el Espíritu Santo capacitó a todas las personas que intervinieron en la construcción de este tabernáculo precioso. Y pues nos vamos a ir a lo que es la clase de ahora, y que es la lección 21. Por favor, si tienes lápiz, papel o pluma, apúntalo. Hay muchas concordancias que ahorita aquí en esta hora no nos da tiempo de estar muchas veces buscando todo el tiempo en papel, pero sí la tenemos, y lo que nos permita el tiempo vamos a ir estudiando. Vamos a escudriñar la preciosa palabra de Dios. Y aquí dice la clase es preexistencia del arca del pacto. Como vimos, fue lo que le mostró el Señor en el monte a Moisés. Entonces, esto estaba ya en el cielo y le fue mostrado a Moisés. Y aquí dice, harán también, ahí lo vamos a ver si tienes el manual, ahí dice, hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro,
por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Éxodo 25, 10, 11. Ya estamos viendo que sí tiene mucha relación con la clase de la lección 20. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto dice, lo vamos a comparar esto de Éxodo 25, 10, versículos 10 y 11 con Apocalipsis 11, 19. Dice en Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué fue? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto lo vamos a ver en esta lección. Y dice aquí que el arca del pacto estaba elaborada de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera. Aquí lo vemos en Éxodo 25, 10 al 11, dice, y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces, el arca del pacto estaba elaborada de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera. ¡Qué hermosura! Y aquí en Éxodo 25, 10 dice, harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio, y la revestirás de oro por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Le estamos viendo todo esto en el manual. Y aquí dice, tipológicamente, significa que Dios, por medio de Cristo, estaba presente en medio de su pueblo. Por favor, leamos esto otra vez. Que Dios, por medio de Cristo, estaba presente en medio de su pueblo. La divinidad del Señor estaba representada por el oro que cubría el interior del arca. Como lo vimos aquí, el arca, otra vez lo vamos a volver a leer de Éxodo 25, 10, 11. Harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo Harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Pero aquí está lo que estamos viendo, que la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y esto es lo que hoy vamos a ver aquí. Tipológicamente significa que Dios, por medio de Cristo, estaba presente en medio de su pueblo. La divinidad del Señor estaba representada por el oro que cubría el interior del arca. Vamos al Evangelio de Juan 1:1, que es también lo que estamos estudiando por el WhatsApp, es el estudio de la palabra, el Evangelio de Juan, y aquí dice en Juan 1:1, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Volvámoslo a ver nuevamente. En el principio existía el verbo es Jesucristo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos su naturaleza humana estaba representada por la madera de acacia. O sea, su divinidad estaba representada por el oro y su naturaleza humana estaba representada por la madera de acacia. Ya estamos viendo toda la tipología y todo lo que estaba encubierto así en el tabernáculo.
nos está siendo revelado en su palabra por el Espíritu Santo. La palabra de Dios se explica a sí misma. Y entonces aquí vemos en Juan 1:14, veamos por favor, en Juan 1:14 dice, y el verbo es Cristo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces aquí, y el verbo, aquí está hablando de Cristo como Dios, es eterno y no creado. Dios no es un ser creado. Dios es Dios y es eterno. Nadie lo creó. Él existe en sí mismo. Así es que este es un atributo de Dios y Jesucristo es Dios. Recordemos que es Dios, un solo Dios verdadero, es en tres personas que se ha revelado a nosotros como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, diferentes acciones, diferentes operaciones, diferentes formas de relacionarse con nosotros, con su creación, pero es un Dios, solo hay un Dios verdadero. Y Jesucristo también, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Así es que Jesucristo es eterno. Así, Cristo y no creado, se hizo carne, ahí sí ya Dios le preparó un cuerpo, como dice en Hebreos, y se hizo carne, su naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Él era hijo de Dios, él es hijo de Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el ungimiento del Espíritu Santo estaba representado por el oro exterior. Entonces, aquí, como lo vimos, que el arca iba a ser también revestida por oro puro por dentro y por fuera revestido, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Y el ungimiento del Espíritu Santo estaba representado por el oro exterior. ¿Quién fue ungido por el Espíritu Santo? Lo vemos aquí en Juan 1:32. Otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32 dice, y Juan dio también testimonio diciendo, he visto el Espíritu, está con mayúscula, cuando lo ves en mayúsculas, ahí en la palabra es Espíritu y está con mayúsculas, Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma, como, pero no es una paloma, sino como paloma, un tipo del Espíritu Santo, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. Y entonces el ungimiento del Espíritu Santo estaba representado por el oro exterior de el arca. Y aquí vemos que Jesucristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Aquí lo vemos. Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre de él. Entonces vemos que se abrieron los cielos al momento de salir las aguas. Jesucristo fue allá al Jordán y lo bautizó Juan el Bautista para que se cumpliera toda la ley. Él no cometió pecado, jamás, él no cometió pecado, por eso él pudo ser el sustituto perfecto del hombre, el que nunca conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, pero en la cruz, ahí ya nosotros nos vistió de su santidad, nosotros nos imputó su justicia y él se imputó nuestros pecados. Pero estamos viendo ahorita esto en el capítulo 1, sí, por favor, ahí lo vas a ver a Juan. Esto es muy importante en el capítulo 1 de Juan, por favor, ahí sí lo ves. Juan 1. 1:13, estamos bien, a 1:32, por favor. Aquí en Juan 1:32
Y dice, en el 31, dice, yo no le conocía. Está hablando aquí Juan el Bautista. Dice, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse en él sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús sale de las aguas, fue cuando se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre. Ahí otra vez está la Trinidad. Oyó la voz del Padre, Dios Padre, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba saliendo Jesús de las aguas y Dios Espíritu Santo, que ahí dice que en el 32 vemos nuevamente que dice, y se posó sobre Jesucristo. Ahí vemos la triunidad, a Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, pero el arca, lo que representaba el recubrimiento, es el recubrimiento de oro, es el ungimiento del Espíritu Santo. Y también esto lo podemos ver en Lucas 4:18, que fue cuando Jesús desenrolló el rollo de Isaías cuando estaba en el templo. Si por favor vas ahí a Lucas 4:18, que nos hace muy bien estar recordando los capítulos en dónde están. Y aquí dice en 4:18, 4:16 dice, llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre, entró en la sinagoga el día del reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, y es lo que vamos a leer, estaba escrito de él, de Jesucristo. Dijo, el Espíritu del Señor, esta profecía se estaba cumpliendo delante de los que estaban en la sinagoga. ¡Qué impactante! Ahí se estaba cumpliendo y él abrió el rollo y empezó a leer, estaba escrito de él. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. Y estamos viendo el significado del arca. También dice, el arca era el primer artículo del tabernáculo. Si lo recuerdan, esto lo vimos la clase pasada. Dice, era el primer artículo del tabernáculo del que Moisés recibió instrucciones refiriéndose a su ubicación, y era el último artículo que veía el sumo sacerdote, porque recordemos que el arca estaba hasta el lugar santísimo, entonces era lo último que vería el sumo sacerdote, y que además en el lugar santísimo, como lo vimos en las clases pasadas, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y aquí dice, y era el último artículo que veía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en el día de la expiación. Si vamos a recordar, por favor, ahí en Éxodo 40, si te vas ahí, es Génesis, Éxodo, es el segundo libro, es del Pentateuco, es el segundo libro, Éxodo. Por favor, nos vamos a Éxodo, capítulo 40. Ya todos lo tienen. Entonces, aquí dice, entonces habló el Señor a Moisés, habló Dios a Moisés, habló el Señor a Moisés, diciendo, el primer día del Señor, el primer día del mes, primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que vas
sobre ella y meterás también el candelabro. Aquí ya está hablando del lugar santísimo. Entonces va de atrás hacia adelante. Primero donde iba a meter el arca, luego iba a ir el velo que separaba el lugar santo, digo, el lugar santísimo del lugar santo, porque estamos de atrás hacia adelante. Y dice, y pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre de ella, meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Todo esto lo vimos muy detalladamente, bueno, no muy detalladamente, lo más detallado que pudimos, pero tú lo puedes profundizar aún más en casa. Y dice, y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Así, el mobiliario del tabernáculo debía ser colocado, cada cosa en su lugar. Dios es un Dios de orden y de estípulo dejó dada la orden. ¿Cómo iba a ser? ¿Y dónde iba a ser colocado cada cosa? Cada palabra que está escrita en la palabra de Dios no fue de más, tiene un propósito. Entonces, así, el mobiliario del tabernáculo debía ser colocado, cada cosa en su lugar, tal como lo había especificado Dios. Y continuamos viendo esto en el gran día de la expiación. En el libro de Levíticos 16:2 dice, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo. Esto era, ¿puede girar un poquito? Es que me da acá. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo el tiempo entre en el lugar santo detrás del velo. Gracias. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas vestiduras sagradas lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. ¿Para qué? Para ofrendar por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces, Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Así es que el lugar santísimo veíamos que solo entraba Aarón. Estamos haciendo un recordatorio también de las clases pasadas. Y aquí el sumo sacerdote ofrecía primero sacrificio por sí mismo. Y continuamos leyendo aquí, como estamos viendo, del lugar santísimo, que entraban una vez al año el sumo sacerdote. Y aquí continuamos en Levítico 16:7, dice, y tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y echarán suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio,
será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como un macho cabrío expiatorio al desierto. Aquí estábamos viendo cómo vemos todo esto es un tipo, figura que representa al Señor Jesucristo en alguna de las facetas que son mencionadas en el Nuevo Testamento, siendo esto una ilustración del sufrimiento de Cristo fuera de la ciudad. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fuimos hechos justicia, tú y yo fuimos hechos justicia en Jesús, de Dios en él. Fuimos hechos justicia de Dios en él. El sistema del antiguo pacto repetitivo de sacrificios fue quitado el sistema del antiguo pacto fue quitado, dando paso a un solo sacrificio nuevo que Cristo hizo una vez y para siempre, al cumplir con obediencia a la voluntad de Dios, permitiendo tener a los hombres en una relación con Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener esta preciosa relación con Dios nuestro Padre. Y ahí en Hebreos 10:12, si vas al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice, pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, él hizo un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y el Levítico 16:11 dice, entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y en el 12 dice, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y en el 13 dice, pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio y también delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Así que como lo vimos, esto nos tipifica a Cristo como el primero y el último, como el Dios y Salvador desde la eternidad. Jesús es eterno, desde la eternidad. Ahí en Apocalipsis 1:8 dice el Señor Jesús. Así es que el Señor Jesús no es como muchos nada más dicen que fue que fue un maestro, que fue un profeta. No, Jesucristo es Dios. Entonces aquí dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. Claro que también fue el maestro de maestros, fue sacerdote, sumo sacerdote y rey. Y es rey. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso. Y Él hizo todo esto porque nos ama y sin Él no tendríamos salvación. Así es que no tenemos ni de qué enorgullecernos, sino completamente de humillarnos delante del Señor Jesucristo y darle toda nuestra gratitud y obedecerle, servirle y amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En la persona del Señor Jesucristo hay 2 naturalezas, una humana y otra divina, y cada una en su totalidad e integridad, y estas naturalezas están totalmente unidas.
Y como dice ahí en Juan 1:14, dice, y el verbo, Cristo como Dios es eterno y no creado, se hizo carne y su naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento vemos que veamos esto, qué impresionante está, porque en el Antiguo Testamento vemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios. En Génesis 1:26 lo podemos ver, que tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Y dice aquí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El Señor nos dio señorío sobre la tierra y ejerza dominio. Y en el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a semejanza de hombre. Qué tremendo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a semejanza del hombre. ¿Dónde lo dice? Pues nos vamos al libro de Filipenses 2:5. Y dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En Filipenses 2, del 5 al 11, vemos la humillación, pero también la exaltación de Jesucristo. No lo concibe nuestra mente finita. Nos lo tiene que revelar el Espíritu Santo y además creerlo. Aquí dice en Filipenses 2:5, si Jesús nos enseñó la humildad a lo sumo. Y dice aquí, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no, como dice, el que existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Aquí estamos viendo. El hombre fue hecho imagen de Dios y aquí en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo tomó forma de siervo. Dios hecho a semejanza de los hombres. ¡Qué tremendo está esto! Y dice, haciéndose semejante a los hombres. La palabra preexistencia que estamos viendo, la clase de hoy, la preexistencia del arca del pacto, la preexistencia de Cristo. Entonces aquí vemos la palabra preexistencia. Así es que esto nos ayuda en nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios para que sepamos en quién hemos confiado y la fe tiene que estar edificada en Cristo. Y aquí dice entonces, perdón, aquí nos vamos aquí la palabra. La palabra preexistencia es una palabra compuesta por el prefijo pre y que significa anterioridad local o temporal. Y la existencia significa acto de existir. Entonces, si decimos preexistencia, entonces es que el verbo de Dios ha existido desde la eternidad. Desde la eternidad, Él vivía en la eternidad con Dios. Desde la eternidad Él vino a la tierra, introduciéndose en el tiempo, porque en la eternidad no existe este tiempo. Aquí puso el Señor este tiempo, aquí en la tierra. Entonces Él se introdujo en el tiempo en forma de hombre a realizar un ciclo biológico. Jesús tuvo que nacer, nació de una virgen, fue un bebé y habitó entre nosotros, dice,
en Juan 1:14 nuevamente, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que este ciclo incluía nacer. Jesucristo nació. Quiero decirles que Adán no nació. Adán ya fue hecho un hombre, pero Jesucristo sí nació. Y nació, y aquí vemos que nació, lo vemos en los evangelios, y llevar a cabo el plan de salvación. Era la obra que él tenía que venir a hacer aquí, a realizar en obediencia al Padre y resucitar para que nosotros fuéramos justificados. Venció a la muerte y ahora gracias a esto tenemos vida eterna, y esta es lo que sustenta nuestra fe, porque como hemos visto, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, pero él resucitó y posteriormente regresa al lugar de donde vino. Como lo vimos, se sentó a la derecha del Padre. Una vez que resucitó, subió a la diestra del Padre, de donde vino, y dice, entonces Jesús nació, llevó a cabo el plan de salvación, resucita y posteriormente regresa al lugar de donde vino, que era la eternidad. Y por eso dice la Escritura. ¿Y dónde me lo dice la Escritura? Enséñamelo. Aquí vamos a verlo. En Juan. Todo lo que tenemos que estudiar está aquí en la palabra. Entonces, ¿dónde dice esto? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3, y dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y fíjense, aquí está, Jesús es eterno. Y aquí dice, y que de Dios había salido y a Dios volvía. ¡Qué tremendo está esto! Nos estamos dando cuenta en quién hemos confiado y que esto es un privilegio porque Dios nos escogió. Desde la eternidad nos escogió el Señor y nos ha revelado quién es Dios. Y esto es lo que la iglesia tenemos que hacer, porque hay mucha gente que no conoce a Jesucristo y van a una condenación eterna, porque solamente a través de Jesús hay salvación. Entonces, dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Es necesario notar que con anterioridad a su manifestación humana, Jesús ya había estado en el planeta Tierra. Y por eso fue que declaró, salí del Padre, que es a lo que vemos como cristofanías, ¿no? Entonces dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Está bien claro la preexistencia de Cristo. Entonces, en Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Y un día regresará nuevamente como Señor y Rey. Con un fuerte aplauso. Dios, un día Él regresará como Rey, como la palabra de Dios, la iglesia y eso estamos esperando, el glorioso regreso en el nombre. Gracias, Padre. Y bueno, nos quedan unos minutos más para continuar la clase, ¿verdad? Que está hermoso el ir conociendo a nuestro Dios, porque aquí a quien exaltamos es a Jesucristo. Y entonces la preexistencia del arca del pacto en el cielo, en Apocalipsis, wow, bueno, de verdad es que es hermosa la palabra. Por favor, vamos a Apocalipsis. Debemos amar su palabra, deleitarnos leyéndola, porque esto es la vida para nosotros. Y por favor, vamos ahí al libro de Apocalipsis. Están bien contentos, ¿verdad? Porque estamos estudiando, estamos
comprendiendo la palabra de Dios gracias al Espíritu de Dios. Y por favor, vamos ahí, Apocalipsis 11. De verdad que esto es hermoso. Apocalipsis 11, 19. Y vemos que dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía. Veamos otra vez, por favor, veamos esto. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. En el libro de Apocalipsis vemos descrito el tabernáculo verdadero y los artículos que componían. Y es lo que vamos a verlo ahora en esta clase. Espero que nos dé tiempo. Dice, vamos a ir viendo los artículos que componían. Uno, son las 7 antorchas o los 7 espíritus de Dios, que también lo vimos, ¿se acuerdan? En las clases pasadas cuando vimos el candelero, y dice aquí el candelabro de las 7 lámparas. En Éxodo 25:31 dice, aquí estamos viendo, uno, ve tomando nota. 1, las 7 antorchas o los 7 espíritus de Dios, que equivalían al candelabro de 7 lámparas. En Éxodo 25:31, ya recordamos las lecciones pasadas, harás también un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo, sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Entonces hará sus 7 lámparas y sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, porque recordemos que el candelabro era necesario en el lugar santo porque no había luz. O sea, en el atrio estaba la luz del sol, pero en el candelabro, en el lugar santo y santísimo, pues en el lugar santo no había luz. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en el lugar santo se necesitaba la antorcha, se necesitaba el candelabro. Y dice, entonces hará sus 7 lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. O sea, que alumbren el espacio que había frente del candelabro. O sea, para alumbrar el espacio, Jesús es la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, ahora lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 4:5, dice, del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante de Dios, vamos otra vez a Apocalipsis 4:5, dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Qué imponente es esto, ¿verdad? Es imponente el trono de Dios. Y vemos aquí en Éxodo 19:16, dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompetas. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Estamos recordando lo que vimos en Éxodo. Estamos comparando Apocalipsis 4:5. Y veamos la majestad y el poder de Dios. Y cómo hay gente que por ignorancia o con conocimiento quieren blasfemar el nombre de nuestro Dios. Pero nosotros, ahora que Él es nuestro Padre, con qué reverencia y respeto debemos hablarle. Él no es nuestro igual. Tú y yo somos iguales, pero nuestro Dios es superior. Él es Dios. Así es que, ¿cómo debemos hablarle a Dios? Y Él no es nuestro sirviente.
Nosotros somos los que le servimos a Él, que por su bondad y grandeza y gracia fuimos salvos por medio de Jesucristo. Así es que, ¿cómo no hemos de estar agradecidos con el Dios omnipotente? Esto es lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Y cuando no se conocen, la gente, o antes yo también, podía tener una imagen de Dios que no era real. Pero al venir al conocimiento de la palabra, Él nos va hablando de su grandeza y majestad. Y cómo debemos de honrarle. Y no es para dejarle a Dios el tiempo que nos sobra, es a Dios dedicarle lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de lo que tenemos. Como Él decía, a ver, llévenle a sus reyes o sus ovejas cojas, mancas, tuertas. ¿Por qué me las traen a mí? Cuando a Dios es lo que le debemos de ofrendar lo mejor de nuestros días. Y hemos tenido el privilegio de conocerle y de servirle. No le estamos haciendo ningún favor. Al contrario, Él nos concedió esto en su gran misericordia, su amor y su gracia no la merecíamos. Con cuánta gratitud le tenemos que tener a Dios y servirle. No es como la canción esta que cantan en el mundo, ¿no? El tiempo que me quede libre, si me es posible, lo dedicaré a ti. No, es el mejor de mis días, lo mejor de mi tiempo y lo que me quede del resto de mi vida, ofrecérselo a Dios, lo mejor de mí. De mi trabajo, con los diezmos, ofrendas, con mi vida. Jesús dio su vida por nosotros. No, hay que irnos a congregar el domingo si me queda tiempo. Primero las cosas que tengo que hacer y luego si me queda tiempo. No, primero este es el día que yo voy a ir a congregar y a ofrendarle al Señor lo mejor de mí. Cómo esto nos va cambiando nuestra manera de pensar para que pueda ir cambiando nuestra manera de vivir. Y no que con cualquier pretexto ya faltemos a la congregación. Es que fue el cumpleaños de sutano, mengano. Pues primero es la congregación y luego irás a la reunión. Primero es Dios por sobre todas las cosas. Y después, en orden, lo demás. Llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, al que está aquí junto a ti, como a ti mismo. Pero en nuestra relación va primero en este orden para que pueda funcionar en este orden. Y si nuestras familias también ven el honor y el respeto y la reverencia que le debemos a Dios, ellos lo empezarán a hacer. Pero si ellos ven que es lo mismo, la verdad que al jefe no le dices, hoy es jueves y es cumpleaños de mi esposa, jefe, no voy a ir a trabajar. Quiero ver qué te dice el jefe, pues no vengas, pero te descuento el día. Si no es que hasta pierdes el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta importancia tiene conocer todo esto? Él es un Dios bondadoso, lleno de bondad y piedad para con nosotros. Y aquí continuamos. Bueno, ya vimos las 7 antorchas. Y luego aquí había, en este que dice en Éxodo 19, creo que, en Éxodo 19, si estamos recordando cómo sucedió ahí en Éxodo 19, ya en Éxodo 19, vamos a verlo, en Éxodo 19, aquí dice, 16, dice, la consagración del pueblo en el Sinaí, esto iba a ser cuando ya Dios iba a descender. Y dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y vamos a ver el 16. Aquí dice, la majestuosa presencia del Señor iba a descender. La majestuosa presencia
del Señor. Y es donde por la gracia del Señor Jesús, tú y yo pasaremos la eternidad en su presencia. Y aquí dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y esto era la presencia de Dios, la chiquina de Dios, la presencia de Dios de una manera visual sobre el monte que se manifestó ante los ojos de los hombres, el poder y la majestad de Dios. Qué tremendo. Y a este Dios es al que tú y yo servimos, amamos, honramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego también vemos, no sé si me vaya a dar tiempo, pero bueno, vamos a ver otra de los, como estamos viendo aquí, los artículos que componían lo que está en el libro de Apocalipsis. Vemos descrito el tabernáculo verdadero y los artículos. Ya vimos entonces las 7 antorchas. Y luego había un altar que fue representado por el altar de bronce. Si lo recuerdan, allí estaba el altar de bronce en el atrio. Y en Apocalipsis 6:9, veamos esto, que impactante está. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra y del testimonio que habían mantenido. Entonces, si recordamos con el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que en el templo donde se ofrecían los animales para expiar los pecados. Y aquí, en lugar de la sangre de los animales al pie del altar, Juan el apóstol amado, que le fue revelado el Apocalipsis, a Juan, el apóstol Juan, le fue revelado el Apocalipsis, él vio las almas de los mártires que habían muerto por predicar el evangelio. Le debemos nuestra vida a Jesucristo. Y que si se nos va un minuto en la clase, no estemos, ya se le fue un minuto a la pastora, ya tenemos que irnos. A él le debemos lo mejor, si nos va un minuto más tarde. Un minuto, pero no, vamos a tiempo, no estoy, vamos a tiempo. Y luego aquí dice, y el tercero, lo que estamos viendo fueron los artículos que lo componían, el tabernáculo verdadero. Ya vimos las 7 antorchas, vimos había un altar que fue representado por el altar de bronce, había un altar de oro. Apocalipsis 9:13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Lo comparamos y vamos a Éxodo. Dice en Éxodo 27:2, dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Esto era un altar de oro. Y también vimos un incensario de oro. Esto es el cuarto. Lo que estamos viendo, que es los artículos. El cuarto artículo sería, aquí lo vemos, un incensario de oro. Y dice en Apocalipsis 8:3, dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Esto lo podemos ver en Éxodo 30, en Éxodo 30, versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso, habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Pero también dice que no ofrecerán
incienso extraño. Los que presentaron incienso extraño, ¡pum!, fueron fulminados. La importancia de la obediencia, ¿verdad? Y dice, y no ofrecerás incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramarás libaciones sobre de él. Y aquí, como vemos el incensario de oro, vemos que es las oraciones de todos los santos. Las oraciones que nosotros levantamos llegan allá, al altar. Allá llegan delante del Señor las oraciones. Es como incienso agradable delante del Señor, y esto es por los méritos de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y nuestro intercesor. Entonces, y acá vemos que el quinto elemento es el arca del pacto, que es el trono. Si lo recordamos, ahí era en el arca donde descendía la presencia de nuestro Dios. Creo que ahorita quité a ver si la tenemos. Aquí descendía, aquí descendía la presencia de Dios en el arca del pacto. Aquí era donde descendía la presencia de Dios, y allí entraba también Moisés a hablar, y el sumo sacerdote entraba ahí a la presencia de Dios. Aquí descendía la presencia en el arca del pacto. Aquí descendía. Y como vemos, ya es el quinto, en lo que estábamos viendo aquí. En el libro de Apocalipsis vemos descrito el tabernáculo verdadero de los artículos que lo componían. Y aquí ya llegamos al último, el incensario de oro. Y por último estaba el arca del pacto, que es el trono, la presencia de Dios. Aquí está. Y el pacto con su pueblo. Apocalipsis 11:19, que es lo que hemos estado viendo, dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Al ver todo esto, que el arca del pacto ya existía en el cielo antes que fuera elaborada en la tierra, porque como adoramos, como se adora en el cielo, como alabamos, como se alaba en el cielo, y cómo fue el arca, cómo fue el tabernáculo, como estaba en el cielo. Entonces, al ver esto, entendemos que el arca del pacto ya existía en el cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, y no nos acomodemos mucho aquí, porque aquí somos peregrinos y extranjeros, y nos vamos a ir porque tú y yo somos ciudadanos del cielo. Que naciste, sí, en México y que amamos la patria, sí, pero tú y yo somos ciudadanos del cielo. Entonces, al ver esto, entendemos que el arca del pacto ya existía en el cielo antes que fuera elaborada en la tierra, pues a Moisés se le mostraron en el monte para que le sirviera de modelo para elaborar el tabernáculo terrenal. Hebreos 8:5 lo volvemos a recordar, que los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales. Y con estas cosas que nos animemos los unos a los otros, porque cosa que ojo no vio, oído escuchó, ni ha subido pensamiento al corazón del hombre, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esta es nuestra esperanza, y que con estas palabras nos estemos fortaleciendo y animando los unos a los otros como hermanos en un cuerpo, en Cristo, amándonos, tolerándonos, perdonándonos, habiendo unidad en el cuerpo, no división. No que si ya me enojé me voy de la congre, no. Aclaremos el asunto, perdonémonos. Ahí es donde Cristo forma nuestro carácter. Y aquí dice, así es que los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice Dios le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así las tuvo que hacer Moisés. Entonces, y aquí vemos esto,
Ves en Éxodo 37:1 dice, Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia, su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos, y la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Así es que esta arca llegó a ser uno de los tipos más completos de Cristo, especialmente porque tipificaba a Dios que descendió del cielo y vino a morar entre los hombres. Esto es Jesús vino a morar entre nosotros. Dice en Primera de Juan 1 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, fíjense, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Juan fue un testigo ocular de Jesucristo. Tú y yo creemos en Jesucristo por lo que dijeron ellos, por el testimonio de ellos, por lo que está escrito en la palabra. Pero Juan, el discípulo, Juan el apóstol, fue un testigo ocular. Por eso aquí dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Acerca del verbo de vida. Aquí nos está hablando de la preexistencia de Dios, que es Jesucristo, Dios verdadero, hombre verdadero, plenamente Dios, plenamente hombre. Y un fuerte aplauso. Nuestro Dios, el paz de Dios. Bueno, pues terminó el tiempo. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Y cómo amarle, cómo no servirle, cómo no estar sabiendo que servimos al Dios de la vida, al que nos dio vida, porque Él tiene vida en sí mismo, Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pues yo te invito a que, si tú es la primera vez que estás oyendo acerca del Hijo de Dios, está el Espíritu Santo hablándote a tu vida, está el Señor Jesús tocando tu corazón, ábrele la puerta. Hoy es el día, hoy es la hora. El tiempo se ha acelerado, ya se ha acercado mucho la venida de Cristo. Estamos a un paso. Y vivamos como si hoy fuera el último día, pero también vivamos hasta que llegue Jesucristo como debemos de estar viviendo. Entonces, yo te invito, si a ti te está hablando el Señor de que necesitas un Salvador, hoy es el tiempo, hoy es el día, y vamos a inclinar nuestro rostro para guiar a las personas que por la primera vez quieren llegar a los pies de Jesucristo, que hoy el Espíritu Santo les ha hablado de que no hay salvación fuera de Jesús. Jesús es la vida misma. Y ya luego nos uniremos todos para dar gracias a Dios por su palabra. Señorita, joven, niño, niña, si es el Señor, dama, caballero que te está hablando, ríndele tu vida. Hoy es el día de la salvación, día de gozo y alegría. Dios Todopoderoso, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no caer rendidos ante tu majestad, Dios? Y en este momento, hoy me estás hablando, Espíritu Santo, y de venir a los pies de Jesús. Señor Jesucristo, en esta tarde te suplico que por tu sangre preciosa mi corazón sea lavado de todo pecado, de toda iniquidad, de todo mi pasado. Renuncio a las obras del ocultismo, libre y voluntariamente, y hoy me rindo a tu señorío, porque te necesito, Jesús. Y yo hoy, por la fe que tengo en ti, el único Hijo de Dios, recibo el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna.
Gracias, Señor Jesús, porque tú envías también tu Espíritu Santo a morar a mi corazón, para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Alabado seas, bendecido seas, exaltado seas, Dios eterno. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Te alabo y te bendigo con todo mi ser. Te alabo y te bendigo, Señor. Y hoy recibo el regalo de la vida eterna y me rindo a ti, a tu señorío, Señor. Me rindo por completo a ti. Quiero hacer tu voluntad. Gracias porque hoy me has llamado por mi nombre y a todos los que te hemos recibido, a los que creemos en tu nombre, nos has dado la potestad del derecho de ser hijos tuyos. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias porque mi nombre hoy está escrito en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre. Y Padre, hoy te damos gracias por las personas que han nacido de nuevo. Y todos juntos como hermanos. Y si también hay hermanos que hoy, que habían ido al mundo, pero hoy han vuelto en sí y han sido librados del lazo del cazador, del lazo del demonio, hoy han vuelto en sí, vuelven a casa. Vuelven a casa. Y los que estamos aquí también a tus pies rendidos, te damos las gracias por la vida abundante y la salvación que nos has dado en Jesucristo. Te suplicamos que venga tu Espíritu Santo y nos llene de ti, nos llene de tu presencia. Ven Espíritu de Dios, inúndanos, llénanos, confórtanos, Señor, conforme a tu palabra, confórtanos. Y te ruego, Señor, que nos vivifiques conforme a tu Espíritu Santo y nos llenes con el poder de tu Espíritu para andar en tus caminos y hablando con toda valentía el Evangelio de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Y al que está sentado en el trono, al Dios soberano, al Dios del universo, al creador de las cosas, de lo que vemos y no vemos, y al Cordero inmolado que está sentado a tu diestra, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por los hijos de los hijos de los. Amén, amén. Padre, y te ruego a todos los que están mirando, a los que van a ver, sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les bendigas y les guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas de ellos misericordia, alce sobre ellos tu rostro y pongas en ellos tu bendita paz. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues muchas gracias a todos los que pues estuvieron aquí con nosotros, nos permitieron también llegar ahí hasta sus casas. Que tengan una muy bendecida noche y descansen en el Señor, en su Padre Celestial. Dios cuida de ustedes, Dios tiene cuidado de ustedes. Y perseveremos en el camino. Dios ve tu corazón. Continuemos en Cristo Jesús y que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches.